Muy buenas noches, mi nombre es Paola Andrea Roa Medina. En este momento estoy estudiando en la UNAD, eh, pregrado de Administración de Empresas, y en este momento estoy viendo el curso de Contabilidad Básica Financiera. El rol que he elegido para esta tarea 1 es de auxiliar contable y quiero contar un poquito sobre lo que hace un auxiliar contable. Normalmente todas las empresas necesitan un contador, ¿cierto? Para llegar a ser contador tenemos que haber pasado por ser un auxiliar contable. ¿M? ¿Qué hace un auxiliar contable? Primordialmente es el apoyo en el registro de operaciones comerciales. Todas las empresas tienen que comprar insumos para desarrollar sus actividades económicas. Esas compras van involucradas con proveedores. Los auxiliares de contables deben tener en cuenta el control de esas deudas que tienen las empresas y sobre todo el tipo de compra que se realiza y lo que involucra. Es decir, si esta compra involucra a algún responsable del IVA o no responsable del IVA. Identificar mi proveedor y llevar el registro. Siempre el auxiliar contable va a llevar ese registro. Es decir, la contabilización, porque es una de las cosas que diferencia un contador a un auxiliar. ¿Listo? Entonces, normalmente el auxiliar es el que siempre va a tener esa trazabilidad, mientras que el contador ya él va a mirar, chequear y que esté todo bien para un visto bueno. Normalmente pues un contador siempre va a manejar su software contable, entonces en esa partecita el auxiliar tiene que siempre estar muy atento a ese proceso de trazabilidad, de lo que entra, de lo que sale, todo eso. Generalmente un contador público está para la toma de decisiones, para analizar resultados que justamente ha hecho o ha dejado un auxiliar contable. Así que a esta época con las herramientas digitales ha cambiado un poquito. Lo otro que hace un auxiliar contable es la elaboración de declaraciones, rendición de todos los impuestos que exige el régimen colombiano, en este caso que estamos aquí en nuestro país Colombia, ¿no? Una cantidad de impuestos. Que es la declaración de IVA, la retención de la fuente, industria y comercio, entre otros. Siempre actualizando ese tipo de novedades, ¿no? Actualmente siempre tenemos que estar muy empapados los auxiliares contables de ese tipo de novedades que vayan de pronto actualizándose según lo que está implantando el gobierno. Una de las principales problemáticas en algunas empresas es que el auxiliar se está encargando de todos los impuestos de la empresa, de las declaraciones de renta, y el contador solo se encarga en revisarlas. Y esto debería ir conjuntamente. Entonces, normalmente pues la idea es que fuera auxiliar y contador de la mano, pero pues muchas veces los contadores tienen que hacer otro tipo de cosas y los auxiliares llevan un poquito más de carga en ese sentido en algunas empresas. La otra función que está haciendo un auxiliar contable actualmente en una empresa es la facturación y el registro de ingresos. Entonces, facturar de una manera electrónica. Hoy en día se está exigiendo a todas las compañías que se tiene que facturar electrónicamente. Registrar todos los ingresos que llegan a la empresa, tema de documentación para que los movimientos se hagan legales. Otra parte que maneja un auxiliar es la elaboración de informes sobre movimientos que se realizan, ingresos, egresos, nómina. Este es un ejercicio práctico como cuando estás en estas prácticas, cuando estás estudiando contaduría pública, ¿no? Entonces, esa elaboración de informes para una personita que está quiere llegar a ser contador, es importante esta parte de la elaboración de informes y siempre empaparse para llegar a ser un buen contador. Otra parte que hace un auxiliar contable también es las conciliaciones bancarias. Entonces, siempre va a haber un
o siempre se requiere otra persona al otro lado para ese tipo de negociaciones y conciliaciones, pero pues cabe resaltar que con los desarrollos tecnológicos se está haciendo conciliaciones no tanto manuales, sino digitalmente. Entonces, en este momento ha cambiado un poquito ese tema por las herramientas digitales, pero siempre tiene que haber otra persona al otro lado que está haciendo la conciliación. Otra parte que está haciendo el auxiliar contable son los estados financieros. Entonces, se puede hacer de manera mensual, bimestral, trimestral, como lo disponga la empresa, para validar el estado actual de la empresa y tomar decisiones. Otra cosa que hace el auxiliar contable son los inventarios. Todo lo que tiene que ver con papelería, equipos de cómputo, todo lo que requiere de insumos, todo depende del tipo de empresa en la que se esté manejando y se esté haciendo este proceso. El auxiliar contable es una escuela para llegar a ser un contador público. Entonces, por eso estamos en esta escuelita, ¿sí? Me dicen que diga qué es la contabilidad con mis propias palabras. Para mí la contabilidad es cuenta la entrada y salida de la empresa, cuenta la historia de una empresa en números. Es un lenguaje de negocios y es una herramienta. Registra transacciones. Es la que da como función un termómetro. Este termómetro nos va siempre a decir y nos va a indicar si tu negocio está en quiebra o está generando ganancias. La contabilidad me ordena. No solamente la contabilidad hace parte de una empresa, hace parte de toda nuestra vida. Desde un principio siempre se ha generado ese tema de la contabilidad con el trueque, con todo el tema de evolución que hemos venido teniendo. Ahí está en nuestro propio hogar. Esa contabilidad es la que siempre nos va a ordenar, nos va a organizar. Nos ayuda a supervisar, nos ayuda a tener un registro y hacia una empresa es indispensable porque nos prepara para momentos eventuales, para momentos que van a pasar como los impuestos, como los préstamos, como los ahorros. Es súper importante la contabilidad. En una empresa siempre vamos a utilizar la contabilidad para los agentes de autoridades fiscales, para las instituciones financieras, para los inversionistas, para los proveedores, para los clientes. Mejor dicho, totalmente siempre vamos a tener la contabilidad de la mano para el desarrollo de nuestro negocio, tanto pequeño, mediano o grande. Siempre vamos a tener que tener ese registro contable para que no caigamos en quiebra o tengamos que cerrar. Lo que es un activo, pues normalmente un activo es un recurso con valor que alguien posee con la intención de que genere un beneficio, ¿sí? Entonces, normalmente dentro de nuestra partida doble, que es el debe y el haber, normalmente en el debe empiezan, aumentan, entran estos activos y en el haber terminan, disminuyen y salen. El tema del pasivo, pues ya es lo contrario. Entonces es una obligación que presenta nuestra entidad surgida por una transacción, ¿sí? Entonces siempre entran por el haber y disminuyen por el debe. El patrimonio, siempre tenemos que tener en cuenta la ecuación patrimonial. Entonces normalmente entramos con la ecuación patrimonial, un activo es igual a un pasivo más patrimonio, ¿sí? Entonces, normalmente podemos tener como un patrimonio como eh, es esa sumatoria de los pasivos más el patrimonio para que nos genere ese activo, ¿no? Entonces, normalmente podemos mirar que contamos con un capital de socios, con un resultado de ejercicios, con utilidades otorgadas por nuestro negocio. Entonces,
de ahí podemos saber qué es nuestro patrimonio. Los ingresos, entonces, normalmente son los incrementos a los beneficios económicos generados a lo largo de un periodo, ¿sí? Entonces, estos ingresos incluyen tanto los ingresos de actividades ordinarias referentes a su objeto social, como a las ganancias, ¿sí? Entonces, venta de propiedades, plantas, equipos, ¿sí? Como tal, eso es nuestros ingresos. ¿Sí? La naturaleza de los ingresos es créditos, y si la miramos por partida doble, entonces en el debe ellos van a cerrar del periodo contable, y en el haber empiezan, aumentan y entran, ¿sí? Entonces en partida doble. Y los gastos son decrementos, o sea, ya estamos hablando de ya lo contrario de los ingresos, ¿no? Entonces, los gastos son decrementos de los beneficios económicos, entonces, generados a lo largo del periodo, en forma de la salida o disminuciones de valor de los activos, ¿sí? Entonces, estos gastos incorporan, por ejemplo, salarios, depreciaciones, servicios públicos, arrendamientos, eh, entra todo este tipo de gastos por ahí. Entonces, es importante que siempre tengamos en cuenta que la naturaleza de los gastos es el débito. Esto es lo que quería compartir hasta este momento sobre, pues, este ejercicio que me hicieron hacer en esta tarea número 1. Muchas gracias y que pasen muy buena noche.